Yo creo que hoy en día se produce una polarización mucho mayor del discurso político que la que veíamos hace 15 o 20 años atrás. Obviamente, si aparecen nuevos partidos, los demás partidos van a tener que igualmente buscar diferenciarse, ¿no? Consolidar sus posiciones, vivían cómodamente antes y aparecen nuevos partidos con discursos más radicales, más polarizados y esto al final termina teniendo un efecto arrastre. Yo creo que le funcionan esas estrategias de radicalizar el discurso, sobre todo en el corto plazo, en lo inmediato, ¿no? El gran problema es que en España tenemos una sucesión permanente de contiendas electorales, de procesos electorales, y eso impide que los partidos, digamos, puedan entrar a una fase que podríamos llamar valle. Yo creo que tiene un efecto mucho mayor ahora que hace 15 o 20 años, ¿no? Hace 15 o 20 años había una especie de consenso asumido por parte no solamente de los dos grandes partidos, sino que también por parte de la sociedad en su conjunto, de los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que ese escenario se ha roto de alguna manera y, por tanto, a los partidos, bueno, lo que antes no les funcionaba, porque además era condenado no solamente por el partido adversario, sino que era condenado por la propia sociedad, pues hoy de alguna manera hay cierta, no sé si tolerancia, pero sí al menos costumbre o acostumbramiento. Yo no le terminaría de llamar del todo discursos del odio, porque en realidad lo que estamos viendo es unos discursos políticos muy de campaña, muy de agitación, poco de propaganda, es decir, de largo plazo, de política se habla poco, se habla de formas y de lo inmediato, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera eso viene determinado por esa sucesión permanente de campañas electorales, ¿no? Todos los partidos tienen miedo de perder votantes o de no sumar nuevos votantes en una contienda electoral y eso les hace apegarse a estos discursos estridentes, rimbombantes. Yo creo que en lo inmediato, si un partido, un político renuncia a este tipo de discursos, podría perder votos, sí, ¿no? Si tiene, sin embargo, un partido una mirada mucho más estratégica, es decir, si su apuesta va más allá de la elección inmediata, yo creo que a la larga podría diferenciarse del resto de partidos si siguen el resto en esa dinámica de polarización. El problema es qué partido, qué político está dispuesto a sacrificar una elección o los resultados de una elección por una apuesta a más largo plazo. Es complejo, es difícil, es una decisión estratégica que no es fácil de tomar, ¿no? Yo no le llamaría tampoco discurso belicista, no estamos en un contexto de conflicto bélico ni de conflicto armado. Son discursos polarizados, son discursos radicales, son discursos estridentes en las formas, son discursos a veces groseros, ¿no? Pero yo no diría que son discursos bélicos, ¿no? Eh, por lo mismo tampoco creo que vayan a socavar en lo inmediato los principios democráticos, ¿no? Ahora, si esto se prolonga en el tiempo y si lo que aparentemente es una cuestión circunstancial se transforma en permanente, entonces sí la democracia podría sufrir, sobre todo en la parte de rito, de forma que tiene la democracia. No olvidemos que la democracia son principios muy consolidados, pero también son formas, son hábitos, son costumbres, ¿no? Que de alguna manera, pues este tipo de discursos, de prácticas políticas electorales, pues vienen a poner en solfa, ¿no? Yo creo que en todo caso dependerá de cuánto tiempo más se extienda esta forma de hacer política. ¿Qué duda cabe? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en parte también son las que han permitido la aparición y el desarrollo de nuevos partidos, ¿no? Partidos que no encontraban eco en los medios de comunicación convencionales, mucho más proclives a aquello de lo que en otras latitudes se llama el establishment, ¿no? El acuerdo entre grandes partidos, etcétera, etcétera. Bueno, han tenido en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación una buena plataforma para primero presentarse y después empezar a competir, ¿no? Además, como se sabían partidos de alguna manera extrasistémicos al principio, outsiders, se preocuparon muy mucho y muy bien de manejar mejor este tipo de tecnologías que lo hacían los partidos más tradicionales, ¿no? Entonces sí, hay una relación directa.
Las redes sociales, por su propia forma y estructura, bueno, pues permiten discursos en general poco matizados, poco profundos, más pendientes de la forma que del fondo. Ideales, en consecuencia, para este tipo de campañas de agitación vinculadas sobre todo a lo inmediato.